Mateo capítulo 22, versículo 37. Me propongo con la ayuda de Dios en estos primeros mensajes exaltar la palabra de Dios, la Biblia, y a la vez darle algunas razones, hoy con algunos ejemplos, sobre todo alineados en la perspectiva de la cosmovisión, porque ese es el tópico central, y poder demostrarle cómo si no tenemos a la palabra de Dios como la autoridad que nos lleve a dar una interpretación sobre todos los asuntos de la vida, aún siendo cristianos en nuestra forma de ver la vida en algunas cosas, probablemente estemos siendo paganos en nuestra forma de pensar. Por esa razón, la enseñanza de la cosmovisión cristiana. Ok, vamos entonces a leer. Quiero que lean ustedes Mateo 22, 37. ¿Pueden leerlo? Todos los varones. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hoy me propongo dar un breve repaso para poder conectarlos a aquellos que probablemente no estuvieron en las sesiones pasadas. Una de las cosas que quiero que tengamos en cuenta mientras desarrollamos esta serie que se llama Cosmovisión Bíblica es que el propósito que hay detrás de toda esta serie es llevarnos a nosotros como cristianos a pensar de manera bíblica, pensar de forma bíblica en todos los asuntos de la vida, no solo en asuntos que comprenden las, digamos, cuatro paredes de la congregación, sino todo lo que implica asuntos de vida fuera de la congregación, porque es que muchas veces los cristianos somos muy bíblicos dentro de la congregación, bíblicos en el ayuno, en la oración, en el culto, en el púlpito, en la predicación, en la ofrenda, en las cosas dentro del culto. Pero cuando salimos de aquí, muchos cristianos no son bíblicos en su manera de pensar con respecto a los asuntos de la vida afuera. Y algunos hacen una falsa dicotomía, una falsa división entre un mundo espiritual y un mundo secular. El mundo espiritual sería la iglesia local. El mundo secular sería para ellos erróneamente todo lo que ocurre afuera, ignorando que la palabra secular se refiere a aquellas áreas donde Dios no está. Y resulta que Dios, entre otras cosas, es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Número uno. Y número dos, Dios es el soberano de todo el universo. Es decir, Él tiene la potestad y la autoridad sobre todas las áreas de la vida. De manera que un cristiano que piensa que la Biblia solo sirve para hablar de asuntos de culto o de cuatro paredes hacia adentro, templocéntricamente hablando, o incluso hasta de la familia escasamente, pero ignora que la Biblia debe ser la autoridad para nosotros como cristianos en todas las áreas de nuestra vida. Ello incluye asuntos que algunos le han llamado seculares. Por ejemplo, el trabajo o, como les decía en la ocasión anterior, la Biblia tiene autoridad sobre todos los asuntos de la vida, incluyendo las áreas que afectan tanto al individuo como al mundo que lo rodea. En su palabra, Dios tiene todo que decir sobre temas cruciales como, por ejemplo, la Biblia tiene todo que decir sobre el espíritu y sobre los espíritus, lo que es la doctrina de la neumatología, ya sea el Espíritu Santo o los espíritus de ángeles, los espíritus de demonios, el espíritu del hombre, todo sobre el espíritu. Tiene todo que decir sobre el alma, tiene todo que decir sobre el cuerpo. Tiene todo que decir sobre la mente, la familia, la sociedad, las asociaciones y las finanzas. Pero algunos, cuando hablan de la Biblia, terminan aquí, pare de contar. Dicen, esto será escasamente lo máximo que la Biblia habla. Pero nosotros sabemos, según el Salmo 119, versículo 105, que la Biblia es lámpara a nuestros pies, ¿y qué más? Y lumbrera a nuestro camino, es decir, a todas las áreas de nuestra vida, lo que comprende todo nuestro ser.
Por esa razón les decía en la ocasión anterior que la palabra de Dios aborda principios poderosos aplicables a todas las esferas de la vida, incluidas las que técnicamente hoy en día se conocen como las 7 esferas de influencia de la sociedad. ¿Cuáles son las 7 esferas de influencia de la sociedad? ¿O a qué se refieren? Antes de decir cuáles son, se refieren a aquellas cosas que marcan el destino de una sociedad, el destino de una nación, que afectan todas las áreas de la vida. ¿Cuáles son? Son 7. Número 1, gobierno. Número 2, educación. Número 3, economía. Número 4, familia. Número 5, fe. Número 6, artes y entretenimiento. Y número 7, medios. Si somos realistas y sin necesidad de ser expertos, es obvio que estas 7 cosas influyen en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, asuntos de gobierno tienen que ver con la política, tienen que ver con el Estado, tienen que ver con las fuerzas del orden, tienen que ver con las leyes. Y claro que sí afectan a todos, incluso a los cristianos. Es decir, así seamos cristianos, si las leyes son negativas, si las fuerzas del orden no están haciendo lo debido, si en el mundo político no se está haciendo lo correcto, también va a terminar afectando a los cristianos. Número 2, la educación. La educación tiene que ver no solo con la ciencia, el conocimiento, la filosofía, las letras, las matemáticas, los números, sino también con la salud, todo lo que implique ciencia, conocimiento. Y claro que esto afecta a todas las áreas de la vida de los seres humanos. Y si no pensamos bíblicamente sobre educación, entonces terminaremos pensando en que los que tienen la razón son los filósofos ateos, los científicos ateos, o en el área de la salud cualquiera que se supone que sabe, aunque esté diciendo algo a favor de algo que Dios condena en la Biblia, como por ejemplo el asesinato o la masacre, el infanticidio de los bebitos en el vientre de una mujer, lo que se llama el aborto comúnmente. Ahora, en tercer lugar, la economía. Eso tiene que ver con el trabajo, con el emprendimiento, con la propiedad privada y otros asuntos. La familia. La Biblia es y tiene la autoridad y los principios para hablarnos también sobre la familia, cómo debe ser conformada, porque hoy en día hasta eso está en la de juicio, lo han puesto en una sombra de duda. Recuerden esto, si a los paganos no les da vergüenza exponer sus ideas, ¿por qué a nosotros los cristianos nos debe dar vergüenza exponer nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios? Si a ellos no les da vergüenza defender el matrimonio igualitario, hombre y hombre, mujer y mujer, ¿por qué nosotros vamos a avergonzarnos de exponer lo que la Biblia dice sobre la familia? También sobre la identidad. La Biblia habla sobre la identidad, que es una mujer, que es un varón, punto. Hoy en día estas 7 esferas de influencia están siendo apoderadas, están siendo tomadas por secularistas, por materialistas, por ateos, por agnósticos, por personas que niegan la veracidad de Dios, por evolucionistas que creen que el hombre es el animal más peligroso de las últimas épocas. Estoy viendo una serie de Netflix que habla sobre eso precisamente, me miré una sobre los dinosaurios y otra que tiene que ver también sobre los animales prehistóricos y los dinosaurios, pero lo que me llamó la atención es que en el cierre de una de esas series dice que después de la existencia de los animales o de las primeras formas de vida, la famosa Luca que ellos hablan, que es como el primer estadio de vida, de donde supuestamente todos procedemos, y luego hablan de los seres que son unicelulares, y luego los pluricelulares, y luego en las aguas ciertos tipos de peces, y luego los anfibios y los reptiles, y luego las aves, y luego los reptiles más desarrollados que fueron los dinosaurios, y luego hablan de los mamíferos, pero curiosamente dicen, en medio de la rama de la evolución, y lo dicen así abiertamente, en medio de una de las diferentes ramas evolutivas, apareció el animal más peligroso de todos. ¿Y a quién se refieren con el animal más peligroso de todos? Al ser humano, porque se supone que son descendientes de los primates, que son descendientes de los monos, que hay algún ancestro por allá antiguo que tiene alguna conexión con los
simios, entonces que proceden de ellos y que por eso el ser humano es el animal más peligroso de todos. Pero ¿qué es lo que están diciendo con eso? Que el ser humano es un animal solamente. A la luz de la Biblia, la identidad del ser humano no se puede rebajar ni mucho menos comparar con absolutamente ningún ser creado, porque solo el hombre y la mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo no sé ellos, pero nosotros no dependemos ni descendemos de los monos. ¿Alguno aquí sabe de dónde desciende? Tenemos un Padre. Ahora, la identidad. También habla la Biblia de los roles de cada individuo en la familia, del propósito del matrimonio. Cuando hablamos de fe, que es otra esfera de influencia, habla de iglesia, habla de creencias, habla de doctrinas, habla de principios, de ética, de moral, de valores, de lo que rige a las sociedades, cuáles son sus supuestos, cuál es su cosmovisión, cuál es su forma de ver la vida. Cuando hablamos de artes y entretenimiento, sí que influencian en las áreas de la vida, por eso se le llama las 7 esferas de influencia. Estas marcan de manera rotunda la vida. Por eso, quienes no miran aún este tipo de documentales o materiales y los miran sin filtro alguno, absorben todo lo que está allí. Hace unos 66 millones hubo una extinción y que luego hace 300.000 años vino a aparecer los primeros cavernícolas y los más antiguos de los sapiens, etcétera, y una cantidad de cosas tan aberrantes que surgen de una filosofía atea, materialista, evolucionista, que pretende explicar el origen de las especies, el origen de todo lo que existe sin Dios. Es decir, el propósito de todo esto es explicar que sí, que puede haber vida por azar, por accidente, por mezclas, por accidentes y por una cantidad de cosas aleatorias que han ocurrido y que dio como resultado la vida, y que hoy en día vemos multiformes maneras de vida sin necesidad de Dios, por las leyes naturales, como vamos a ver más adelante, ignorando al legislador supremo que es Dios. Por otro lado, las artes, el entretenimiento también influyen mucho, y eso tiene que ver, por ejemplo, con la música, tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la poesía, tiene que ver con el cine, etcétera. Todas son formas de influenciar una vida, y si nosotros los cristianos nos hacemos del lado de eso y dejamos que Satanás bombardee nuestras mentes por medio de la música, de la literatura y todo esto, puede afectarnos si no tenemos a la Biblia como nuestra máxima autoridad. También en cuanto a los medios tienen que ver con la radio, la televisión, la internet, la prensa, las redes sociales, la tecnología. Y como les decía en la vez anterior, obvio, la Biblia no va a usar la palabra tecnología, ni tampoco la palabra dinosaurios, pero la Biblia sí habla del Behemoth en el libro de Job, habla del Leviatán, que son los animales más majestuosos que han existido. Entonces, evidentemente, la Biblia sí habla de ellos, pero no va a usar esos nombres. Tampoco va a decir tecnología, pero sí nos da principios para manejar como cristianos la tecnología. No va a usar ciertas palabras modernas o postmodernas, pero sí nos da principios para manejar, para tratar todas las áreas de la vida. Ahora, dicho esto, les quiero dar una breve explicación del por qué usamos Mateo capítulo 22 versículo 37 como base, una palabra dicha por Jesús nuestro Señor. Jesús le dijo a este fariseo, que dice la Biblia que hizo una pregunta para tentarle, un intérprete de la ley, uno de los personajes fariseos, dice que al ver que Jesús había hecho callar a los saduceos, que eran otra corriente religiosa, se unieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, ahora me voy a centrar en la última palabra allí, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Digan, con toda tu mente. Otra vez, con toda tu mente. ¿Qué es esto de mente? Bueno, para ser literales, para hacer una explicación exegética literal, la palabra que aparece aquí en Mateo 22, 37 proviene de un término griego que es dianoia. La palabra dianoia aquí, que se traduce como mente, está diciendo el Señor: con toda tu dianoia.
Esta palabra que aparece aquí no está allí en un sentido superficial, sino como la capacidad profunda de pensar, comprender, razonar y orientar la vida desde el interior, pero agradando a Dios. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Es decir, que tu manera de pensar, comprender, razonar, orientar tu vida en lo más profundo y en la totalidad de tu mente agrade a Dios. Amar a Dios entonces, con toda la dianoia, implica rendir no solo los pensamientos. Obvio, tenemos pensamientos que vienen, algunos son pensamientos malos, pensamientos negativos, estos también deben ser sometidos, traer sujetos a la obediencia a Cristo, pero más profundamente significa algo más que únicamente pensamientos, sino también los criterios, la lógica y la manera en que interpretamos la realidad. Esto tiene que ver con cosmovisión, es decir, amar al Señor con toda nuestra mente significa que aún lo que nosotros razonamos, nuestros criterios, la lógica que usamos y la manera como vemos el mundo, eso es la definición más sencilla de cosmovisión. Cosmovisión es la forma como vemos e interpretamos el mundo que nos rodea. Eran una serie de palabras claves de lo que implican todas las cosmovisiones que rigen este mundo, y yo se las había enumerado. Número 1 está la cosmovisión bíblica, es decir, todo aquel que ve el mundo o su mente, su manera de pensar es bíblica. Número 2, animista. Número 3, secular. Número 4, relativista. Y número 5, humanista. Y al fin de cuentas, a excepción de la primera, la bíblica pretende agradar a Dios con toda su manera de pensar. Pero del resto, desde la animista o secular o relativista o humanista, que ya le expliqué y no voy a explicar ahora, pretenden agradar al fin de cuentas al hombre o a los demonios. A alguien pretenden agradarlo, y es allí donde nosotros somos llamados a agradar a Dios y amar a Dios con toda nuestra mente. En otras palabras, rendir nuestros criterios, ideas, supuestos, pensamientos, nuestra forma de ver la vida, de interpretar la vida a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de las sagradas escrituras. Ahora, aplicado a la cosmovisión, esto de amarás al Señor con toda tu mente, significa que nuestra forma de ver el mundo, de juzgar lo bueno y lo malo, de entender la vida y la eternidad, debe ser transformada y alineada con la verdad divina. No se trata solo de creer, sino de pensar conforme a Dios. Y esto es supremamente importante, porque al hacer un análisis, un rastreo, digamos, y un análisis profundo en las congregaciones cristianas, podemos decir tristemente y sin lugar a dudas que aunque algunos son cristianos porque son bautizados, porque recibieron hasta el Espíritu Santo y hablan lenguas y todo lo demás, pero su forma de pensar en muchas cosas de la vida no es cristiana, no es bíblica. Algunos son animistas y por eso son muy dados a los agüeros y a los talismanes y a los artilugios y cosas raras. Otros son secularistas y dicen, no, Dios no tiene nada que decirme a mí de política, ni de gobierno, ni de economía. A mí Dios solo me tiene que hablar de cómo alabo al Señor en el culto. Eso es una forma de pensar secularista, no cristiana. Porque mi Señor es Señor en todas las áreas de la vida. Si Él es mi Señor, no solamente es mi Señor en algunas áreas de mi mente, sino como dice el texto, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. No con parte de tu mente, sino con toda tu mente. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros entendemos esto, vemos que la idea no es solo creer que Dios existe, creer que la Biblia es la palabra de Dios, sino pensar conforme Dios dice sobre todas las áreas de la vida. Esto es cosmovisión cristiana, de permitir que Él renueve nuestra mente hasta que cada idea,
cada decisión y cada perspectiva reflejen su voluntad. Quiero que utilicen estas palabras. Diga conmigo: idea, decisión, perspectiva. Es decir, todas nuestras ideas, todas nuestras decisiones y todas nuestras perspectivas, para que sean realmente una mente cristiana, deben pasar por el análisis, estar sujetas a la autoridad de la palabra de Dios. De lo contrario, como lo escribía en el libro, que algunos lo han leído, que se llama Inspiración y Devoción, y que precisamente ahora, mientras pensaba en esto y preparaba, publiqué una parte o una serie de pensamientos relacionados con cosmovisión cristiana, y el primero de ellos es muy confrontativo, sobre todo para nosotros, y tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy. Hay muchos cristianos de nombre, pero con mentalidad pagana. El arrepentimiento es más que sentir dolor por haber pecado. Es un cambio de mente. Y ahí viene: amarás al Señor con toda tu mente. Algunos piensan que arrepentimiento es: lloré, boté 4 lágrimas en el altar y ya estoy arrepentido. No, arrepentimiento significa que mi manera de pensar, mis ideas, mi pensamiento, mi mente, mis criterios, mis perspectivas, mi visión de todas las áreas de la vida, del espíritu, de la vida, de Dios, de la creación, del gobierno, de la economía, de todo, debe estar rendido a la autoridad de la palabra de Dios. De lo contrario, puede ocurrir que no somos verdaderamente cristianos. Por eso les escribía: debemos someter nuestras ideas a los preceptos bíblicos para ser verdaderamente libres. No hay manera de que usted sea verdaderamente libre a menos que usted esté dispuesto a someter todo lo que cree a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a la iglesia y se bautiza, y aun cuando reciba el Espíritu Santo y habla en lenguas y todo lo demás, eso no significa que su manera de pensar ha cambiado. Porque hay gente que, aunque hablan, hasta pastores, da vergüenza decirlo, pero hay muchos pastores cuya filosofía de gobierno, educación, economía, sociedad es totalmente pagana, no es bíblica. La aprendieron por allá en la universidad, son altamente influenciados por el Che Guevara, por Marx, por cualquiera, pero por Jesús no, por la Biblia no. Su forma de ver la economía, la sociedad, lo demás, es netamente pagana. Y claro, hay algunas personas que se aferran. Un ejemplo sencillo para verlo es que las mentalidades se arraigan tanto en las personas que a veces hay gente que pasa décadas en las iglesias, pero no logran quitar esa cantidad de arandelas, ideas raras que se les metieron cuando eran católicos, por ejemplo. Hay más de uno que fueron católicos, llegan a las iglesias y todavía siguen creyendo en el purgatorio, en las ánimas y una cantidad de cosas raras. Hay algunos que eran cristianos, eran paganos y por allá creían en los amuletos de la buena suerte y todavía los siguen aplicando ahora. Antes de ser cristianos creían en la influencia astral, el zodíaco y los astros y Géminis y Leo y Virgo y Escorpio y todo lo demás, y todavía ahora siendo cristianos andan averiguando qué mes soy, qué signo soy para ver qué me depara el futuro, porque todavía no son verdaderamente cristianos. Lo mismo pasa en gobierno, en política, en todo lo demás. Hay algunos que dicen: no, yo soy preparado en la universidad fulana de tal. Sí, pero su filosofía de gobierno no es bíblica, es 100% pagana. Por esa razón es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, debemos convertirnos no solo con nuestra alma, no solo con nuestro corazón, sino también con toda nuestra mente. ¿Cuántos se sienten agradecidos con Dios que Dios nos está llamando a convertirnos a Él también con nuestra mente? Gloria a Dios. Y les voy a dar algunos ejemplos. Yo sé que hay muchas palabras que yo voy a decir que resultarán rarísimas para algunos de ustedes, tal vez no las han oído, otros ya las han oído. Algunos de ustedes pasaron por el Seminario Bíblico y Teológico Gracia. Allí nos especializamos más en cosmovisión cristiana. Tienen ya una noción más clara, otros tal vez primera vez que van a escuchar estas palabras. Por eso yo me propongo, con la ayuda de Dios, explicar de la manera más sencilla posible cada punto. Vivimos en este mundo moderno,
Ahora, cuando decimos moderno, en términos ideológicos, nos referimos a este mundo que niega la revelación bíblica. El modernismo es una ideología que niega la autoridad de la Biblia como la que determina las reglas, los principios que deben regir la vida de los individuos. En ese sentido, en este mundo moderno, se niega lo que la Biblia diga, pero eso sí, se dice lo único que tiene sentido aquí es lo que diga la ciencia, y muchas veces ni siquiera es ciencia, sino ciencia altamente influenciada por el ateísmo o por el materialismo, que dice que todo es materia, que no hay trascendencia, no hay vida después de la muerte, no hay espíritu, no hay alma, no hay Dios, no hay diablo, no hay infierno, no hay cielo. Todo es lo que se puede ver y comprobar y se acabó. Ese es el mundo moderno. Este mundo moderno niega la revelación bíblica. Pero también, además de ser el mundo moderno, surgió una nueva etapa en la que también vivimos ya, que es el mundo posmoderno. Posmoderno, es decir, después del moderno, más allá del modernismo, rechaza la verdad absoluta. Y aquí ya con esto hay dos problemas gravísimos. Porque por un lado, para nosotros la palabra de Dios es la revelación donde están todos los principios que son relevantes para todas las áreas de la vida del ser humano. Para todo, tanto interiormente, dentro de la iglesia, fuera de la congregación, en la vida, en el trabajo, en lo profesional, en todas las áreas de la vida. Pero también creemos que en esta palabra está la verdad absoluta de Dios. Es decir, que sí hay verdad absoluta, que es más, Jesús mismo declaró ser el camino, la verdad y la vida. En la verdad absoluta. Pero en el mundo posmoderno se dice, no, todo es relativo, se llama el relativismo posmoderno. No existe tal verdad absoluta, cada quien crea lo que quiera, cada quien, no peleemos bajo el cuento del pacifismo. Dicen, no discutamos por ideas, si usted es budista, si es Hare Krishna, si es vudú, si cree en el animismo, si es evangélico o presbiteriano, o usted es un teólogo liberal, o lo que sea. Aquí al fin y al cabo cualquiera cabe aquí, porque cada uno tiene su propia verdad. Pero a la luz de la Biblia, no existen 1000 verdades. Yo les decía en la ocasión anterior, solo hay una verdad que conduce al cielo, pero miles de mentiras que conducen al infierno. Es decir, Satanás es especialista, como padre de mentira que es, en crear miles de formas de engaño para manipular a la sociedad. Y entonces en este mundo moderno que niega la revelación bíblica y posmoderno que rechaza la verdad absoluta, han surgido diversas ideologías y filosofías. Una ideología es una forma de pensamiento y una filosofía, un razonamiento que parte de la negación de Dios. Por ejemplo, el ateísmo. El ateísmo niega a Dios y lo trascendente. ¿Qué es esto? Palabra sencilla. Dios, el ser supremo, el creador de quien procede todo. Lo trascendente, que usted y yo no somos solamente cuerpo, físico, materia, sino que hay algo que es trascendente, que va más allá de lo físico. Algunos usan lo metafísico, lo que va más allá de lo físico, lo espiritual, utilizando términos bíblicos. Tenemos alma, tenemos espíritu. No solo somos materia, hay algo más, hay vida después de la muerte. Esto ha sido negado de manera rotunda por las nociones ateas que niegan a Dios y lo trascendente. Por otro lado está el evolucionismo. El evolucionismo pretende explicar la vida en sus diversas formas sin un Dios creador que lo sostenga todo, como enseña la Biblia. Por ejemplo, cuando usted va al Génesis, yo estaba escuchando, he dedicado algunas horas a escuchar las diferentes formas de explicación más profunda de la evolución a través de estos documentales, y es terrible la sarta de mentiras que allí se dicen, como ellos literalmente lo aseguran. Es una mitología impresionante dentro de la ciencia que te dice, esto ocurrió hace 200 millones de años, esto ocurrió hace 300 millones de años, esto ocurrió hace tantos, incluso dice unas 2 horas después de la gran explosión, después de la gran caída, pura imaginación. Es decir, nada de eso es científico, nada de eso es comprobable científicamente hablando. Es resultado de la imaginación. Incluso las figuras mismas de los dinosaurios son imaginarias, no son reales. Es como ellos suponen que son.
Se los imaginan, porque de gran parte de ellos solo han encontrado de pronto alguno que otro fragmento, alguno que otro hueso. Algunos de los más reconocidos sí tienen fósiles completos, pero no de todos. Entonces, una de las cosas significativas aquí es que el evolucionismo pretende explicar las diversas formas de vida sin un Dios creador que lo sostenga todo, como enseña la Biblia, sino desde una visión más cercana al deísmo, como paso a explicarle a continuación. Yo tengo el libro que se llama El origen de las especies, de Carlos Darwin, y al final, prácticamente en el último párrafo de su libro, hay una frase, al observar diversos debates entre evolucionistas y creacionistas, personas que creen que Dios lo creó todo, teístas bíblicos, y entre evolucionistas que dicen, no, todo es resultado de la naturaleza, la supervivencia del más fuerte, etcétera. Algunos citan una frase famosa de la obra El origen de las especies para insinuar que Carlos Darwin creía en un Dios creador como el de la Biblia, pero esa es una lectura incompleta y errónea. Por ejemplo, al leer, y tomé nota literal de lo que dice esa frase, al leer su libro, después de hablar de toda la forma como él realmente confunde evolución con macroevolución, con adaptación, bueno, una cantidad de cosas que tienen que ver con el evolucionismo, pero la frase es esta al final del libro. El autor dice, Carlos Darwin, y esto es lo que a algunos les vuela la cabeza, porque aún los mismos ateos han tratado de usar a Carlos Darwin diciendo que él era ateo, y realmente él no fue ateo en el término actual de la palabra. No obstante, su filosofía y su doctrina, su teoría del origen de las especies, el evolucionismo darwiniano que se llama, ha sido usado para explicar la existencia de las diferentes especies, desde las plantas hasta los animales, la flora, la fauna y la raza humana en sus diferentes colores, como resultado simplemente de evolución, sin necesidad de Dios. Aún así, al leer el libro, literalmente dice así. Después de ver como dice el hermano Andrés Manzanares, un ladrillo, porque es un libro gigantesco, un mamotreto enorme, dice el libro, y eso que es con letra pequeña y es grandísimo ese libro, y aparte tiene otros libros como El origen del hombre y todo lo demás, pero él dice, hay grandeza en esta concepción de la vida, con sus diferentes fuerzas, habiendo sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola. Esta frasecita es la que pone a patinar a más de uno y dicen, pero entonces él sí creía en Dios. Y ahí vienen los que no son 100% bíblicos, de ahí surgió la idea del evolucionismo teísta. El evolucionismo teísta son los que se creen muy científicos entre los teólogos y dicen, pero claro, mire, hasta Darwin creía en un creador, entonces nosotros también podemos aceptar, hasta el Papa Francisco y la Iglesia Católica en general aceptan que Dios creó, pero que usa la evolución para mejorar sus especies y para multiplicar las especies. No así la Biblia es clara en Génesis de que cada uno al final se va a reproducir según su género y ya, aves son aves, insectos son insectos, los reptiles son reptiles, los anfibios son anfibios, los mamíferos son mamíferos, cada una de las ramas dentro del reino animal, cada una tiene sus propias condiciones, su taxonomía, su clasificación, sus asuntos que los hacen únicos, hasta su sistema de respiración y su forma, su diseño. Ahora, en el modelo de ellos utilizan esta frase para decir que él sí era un teísta. Teísta bíblico es el que cree que Dios lo creó todo. Pero realmente el concepto no califica dentro del teísmo, sino dentro de otro concepto teológico que se llama el deísmo. Deísmo significa sencillamente que hay un ser que lo creó, alguna fuerza que creó todo, y que dejó la creación a su azar. Es decir, él lo hizo todo, se hizo a un lado y que allí su creación se defienda como pueda. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que sostiene todo lo que creó. Sin él nosotros volaríamos en 1.000 millones de partículas de pedazos. Sería imposible subsistir. Todas las cosas, dice la Biblia, en él subsisten.
Ahora, ¿qué realmente significa esa frase del libro El origen de las especies de Darwin? Darwin usa la palabra creador, pero eso no lo convierte en un teísta bíblico. En su época era común utilizar este tipo de lenguaje de forma general. Lo importante es entender su pensamiento completo. Darwin no defendía un Dios que es espíritu y creador, que interviene activamente y sostiene todas las cosas, como enseña la Biblia, que creó todas las especies y a cada una según su género y se reproduce como tal. Más bien, su postura con el tiempo se acercó al deísmo. ¿Qué es deísmo? La idea de un creador que inicia todo pero que no interviene en su creación. Lo creó y luego dejó a su creación a su merced. Ella evoluciona sola, se desarrolla sola, y por eso existe una noción entre los supuestos teólogos, que no son realmente teólogos bíblicos, sino teólogos liberales, que niegan la inspiración de la palabra como un libro inspirado por Dios, la autoridad de la palabra. Niegan también en la mayoría de casos que Dios es el ser supremo del universo. Ellos, al igual que estos, dicen sí, Dios pudo haberlo creado todo, pero hizo una forma, por ejemplo, un hombre de tipo cavernícola, y se imaginan a Adán y a Eva como un cavernícola, todo extraño, todo atrasado, todo disminuido intelectualmente, y que poco a poco se fue desarrollando. Y también se imaginan a todas las criaturitas como seres muy pequeños, porque es curioso que cuando uno estudia la evolución, mira que supuestamente los antepasados eran muy ínfimos, muy pequeñitos, luego se volvieron gigantescos, como el Argentinosaurus, como el Brontosaurus, como el Diplodocus, animales de hasta 20, 30 metros de altura y varias toneladas de peso, y luego resulta que se vuelven pequeños otra vez. Porque hoy en día los más grandes será la jirafa con casi 6 metros, el elefante africano, 4 metros, un poco más arriba, y el rinoceronte blanco, y bueno, en el mar, la ballena, los cachalotes, la ballena azul con unos 30 metros de largo, que es el animal, uno de los más grandes que ha existido aún hoy. Pero es interesante que cuando uno va a la Biblia, uno disfruta de ver tanta variedad, tanta majestuosidad en la naturaleza, colores, tanto en las flores como en los insectos, como en las plantas, y siempre termina uno diciendo: Señor, qué precioso artista eres tú, qué precioso eres tú, hacer toda esta belleza, toda esta majestuosidad, sin tener que aferrarnos a ideas rarísimas como el deísmo, que dice, sí, alguien lo creó, pero por ahí lo dejó, y así nosotros no tenemos que rendirle al fin cuentas a él. O los ateos que niegan a Dios directamente. Entonces, incluso cuando uno sigue leyendo algo de este Darwin, en sus escritos posteriores expresó dudas y llegó a describirse más como agnóstico, es decir, él nunca declaró ser ateo, entre otras cosas, que como un creyente firme. Sabemos que Darwin, en los albores de su vida, al igual que Marx, tuvo que ver con la Biblia, y la mayoría de los apóstatas no solamente se ven apóstatas en doctrinas anticristo, sino también en otro tipo de doctrinas ideológicas. Por ejemplo, Marx y ellos en sus inicios conocieron la Biblia. Se habla de uno de los grandes ateos de los últimos tiempos, Stephen Hopkins, que ganó premios en Biblia, es decir, era conocido como uno de los hombres más intelectuales que ha pisado el planeta Tierra. Pero con todo y eso, nunca terminó aceptando que Dios es real. Es decir, aquí no se trata solo de decir yo sé de Biblia, sino de regirnos a la palabra como nuestra máxima autoridad. ¿Estoy siendo claro? Ahora, esta frase entonces que aparece al final del libro de Darwin no prueba que Darwin creyera en el Dios bíblico, solo muestra que al escribir su obra aún utilizaba un lenguaje abierto a la idea de un creador, entre comillas, en este caso deísta y no teísta. Sin embargo, su teoría no depende de Dios, sino de procesos naturales, y él se encarga de explicar eso allí, como la selección natural, donde sobreviven los más aptos y con el paso del tiempo dan lugar a nuevas especies. Por eso, citar solo esa línea sin su contexto puede llevar a una interpretación equivocada. Ahora, además de todo lo mencionado, asimismo han surgido otras filosofías, y curiosamente todas atacan la autoridad de la Biblia, atacan la autoridad de Dios. El secularismo, por ejemplo, que pretende excluir a Dios de todos los ámbitos de la vida. El liberalismo teológico, que en muchos casos niega la naturaleza de Dios y sobre todo que las escrituras sean infalibles e inspiradas por Él.
Estas corrientes, entre otras, cuestionan la verdad de Dios y han intentado, y esto es lo que quiero que usted le preste mucha atención, han intentado destruir la Biblia sin quemarla. Es decir, cuando uno lee historia, por ejemplo, el famosísimo libro de los mártires de John Fox, que es un libro, en el buen sentido de la palabra, obligado para un buen cristiano, debería leerlo en algún momento porque le sacude a uno la conciencia desde las primeras páginas. Es impresionante. Por algo está, creo que es el tercero después de la Biblia, luego El progreso del peregrino de John Bunyan y luego del de John Fox, el libro de los mártires. Describe cómo masacraron, cómo mataron de las maneras más horrendas a los primeros cristianos durante todas las épocas donde imperios como el Imperio Romano se dedicaron a perseguir a cristianos y a quemar literalmente Biblias. Y luego eso siguió avanzando en la época de la Inquisición y todas las grandes persecuciones promovidas por el tradicionalismo católico, la Iglesia romana. Mataron literalmente miles, y además de prohibir el uso de la Biblia, además de prohibir la lectura de la Biblia, por eso ellos tomaban una hegemonía para controlar la Biblia y que no le llegue a todos, no sea asequible, no haya traducción bíblica, etcétera. Pero por mucho tiempo, el mismo Satanás se dio cuenta que no funcionó así, porque había gente que, a pesar de que les decían que ellos podían morirse, los iban a matar a ellos y a su familia si no negaban a Cristo y a su palabra, aún así ellos gustosos morían por la causa de Cristo. Les quemaban las Biblias y más creían en la palabra de Dios. Les arrasaban con pergaminos, manuscritos, lo que tenían, y aún así más firmes en su fe. Entonces Satanás hizo una estrategia mucho más poderosa, que es la que todavía sigue haciendo efecto en más de un evangélico sentado en las congregaciones de las iglesias. Ellos tienen Biblias hasta doraditas y hermosísimas y las guardan y las conservan y le dan hasta picos a la Biblia. Pero su forma de pensar no es bíblica. Hay más de un evangélico con ideas tan raras que es incompatible que digan que son cristianos. Porque hay filosofías que son incompatibles con el cristianismo. Por ejemplo, es incompatible decir soy evolucionista y creacionista al mismo tiempo. Eso no es compatible. Soy cristiano y al mismo tiempo soy ateo. Eso es incompatible. Pero ahí está la teología liberal, que es una mezcla de las dos cosas. Entonces, Satanás logró hacer que se cuestione la verdad de Dios a través de grandes pensadores, porque claro, Satanás tiene sus ungidos, gente intelectual, gente tremenda. Yo tengo, cuando estuve estudiando en la Escuela Bíblica de Gobierno, una de las clases que más me sacudió mi corazón fue 7 hombres que gobiernan desde la tumba. Y entre los 7 hombres que gobiernan aún hoy, después de 300, 400, 200, 500 años, algunos más tiempo todavía, de que esos señores se murieron a través de sus obras, a través de sus escritos, siguen impactando el mundo entero, incluso hasta los cristianos. Tristemente hay cristianos que leen más las filosofías de ellos que la palabra de Dios. Y hay algunos que, aunque lean la Biblia, la leen con lentes, por ejemplo, marxistas, darwinianos, ateos, no bíblicos. Y por eso hay algunos que hasta, como leen la Biblia, ya no la queman, pero Satanás logró destruir la Biblia sin quemarla. Y por ejemplo, también existen los famosos teólogos queer. La teología queer es la que usa la Biblia para decir que Jesús estaba a favor de los homosexuales. Por ejemplo, que sanó al siervo del centurión y que supuestamente el siervo del centurión era un amante de él y que como lo sanó, entonces Jesús estaba de acuerdo también con el homosexualismo y una cantidad de barrabasadas. Entonces, el punto aquí es que el plan era destruir la Biblia sin quemarla, es decir, promoviendo la idea de que puede existir vida sin un dador de la vida, creación sin un creador, y que la diversidad de la flora, la fauna y la raza humana es producto del azar y de procesos naturales. Incluso hay frases que no son bíblicas y que los cristianos las usamos. Las razas, no, existe la teoría crítica de la raza, eso es un cuento, la Biblia solo habla de una raza humana.
no habla de varias razas humanas. Los negros, los amarillos, los blancos, los mestizos, los indios solo hacen parte de una raza con colores de piel distintos, pero es solo una raza, la raza humana. Los unos son grandes, los otros son pequeños, algunos sufren de enanismo, otros de gigantismo, unos serán de ojos verdes, azules, café, etcétera, lo que sea, pero una sola raza humana. Pero las personas del mal utilizan la teoría crítica de las razas para dividir mal la humanidad, es decir, los blancos oprimen a los negros, a los indígenas y terminan siendo una división terrible. Y de ahí surge el racismo y otras cosas más. Entonces, nosotros como cristianos debemos asegurarnos si estamos siendo bíblicos en nuestra forma de pensar. Así se pretende explicar toda la realidad bajo un enfoque puramente materialista, sin trascendencia y regido únicamente por leyes naturales, ignorando al dador de esas leyes, que desde la cosmovisión cristiana es Dios. Por ello, es necesario que quienes creemos que la Biblia es la palabra de Dios, aprendamos a interpretar todas las cosas a la luz de las Escrituras. Y aún las Escrituras, aprender a interpretarlas bien. Y eso es lo que voy a mencionarles brevemente. Tal como afirmó uno de los teólogos alemanes más reconocidos de la historia, fue Martín Lutero. ¿Alguna vez oyó de Martín Lutero? Martín Lutero vivió entre 1483 y 1546, es decir, hasta nuestra fecha, alrededor de hace unos 480 a 543 años, hace ya un largo trecho de tiempo, ubicándolo así casi medio milenio en el contexto de la Reforma Protestante. Este personaje, en una ocasión, aparte de las 95 tesis y todo lo demás, fue llevado ante autoridades religiosas y alguno de ellos le dio la oportunidad, bajo amenaza por supuesto, de retractarse de lo que había dicho. Y mire lo que Martín Lutero, cuando se le pidió retractarse de sus escritos contra las tradiciones y mentiras religiosas que eran erróneas a la luz de la palabra, él dijo, y es de esta clase de gente que se necesita hoy, que estemos dispuestos a decir, si la Biblia no lo dice, no me importa si lo dice el político, el científico, el escritor, el autor, el líder, el apóstol, el profeta, el pastor, el letrado, el erudito, el rabino, el que sea, tiene que ser comprobable a la luz de las Escrituras. Este señor dijo, a menos que se me convenza mediante la Escritura y la razón, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Es fundamental saber interpretar correctamente la Biblia y entender que todo debe ser visto a la luz de ella. Ahora, hablar de esto para cristianos, tanto los que van a escuchar las grabaciones como para los que están aquí, pues pareciera un tema como trivial, como superficial, como hasta innecesario. ¿Sí? Como que pues, hombre, todos los cristianos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, hábleme de otro tema. Pero resulta que lamentablemente usted ve las congregaciones cristianas plagadas de muchachos, de adolescentes, de jóvenes, de gente vieja, de gente joven, de gente de todas las edades, de letrados y hasta de iletrados, con una cantidad de ideas tan paganas y tan antibíblicas y tan ateas y tan secularistas y tan contrarias a la palabra de Dios, y aún así dicen, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero se ofenden cuando se les dice, esto que tú crees no es bíblico. Esa forma de pensar sobre gobierno no es bíblica. Esa forma de pensar sobre economía no es bíblica. Se ofenden cuando se les toca sus vacas sagradas. Para algunos su vaca sagrada se llama Petro. Para otros su vaca sagrada ahora se llama otro más loco que él, que se llama Cepeda. Y no el cantante, sino el político. Entonces, y algunos hasta ese cantante, o sea, un cristiano no debería seguir a esa gente. Nuestros referentes, nuestros héroes debería ser el apóstol Pablo, Juan, Pedro, el principal, el Señor Jesucristo, y hasta los predicadores y los maestros de la palabra de Dios. Pero hay cristianos que tienen como referente al Che Guevara, a Marx, a Darwin,
y a una cantidad de gente que son instrumentos de Satanás para destruir la Biblia sin quemarla. Es decir, ellos ya no... Es más, usted lee, yo he leído el libro del origen de las especies y usted no va a ver un ataque directo contra Dios, incluso termina diciendo el creador, aunque no el creador bíblico, estamos hablando de deísmo, ya lo explicamos. Él no hace a los ataques a Dios abiertamente, ni a la Biblia mucho menos, de una manera abierta. Pero lo curioso es que su doctrina hoy en día es la doctrina que más daño le ha hecho al cristianismo y a la Biblia en los últimos siglos. No hay otra. Es decir, hasta el cristiano más ungido y más cristiano, nacido en hogar cristiano, como este servidor que hasta tuvo altar familiar y mi vida era un culto, salíamos de culto a otro culto y más culto y altar familiar. Y aún así, lo que yo aprendí en la escuela no fue creacionismo, sino evolucionismo puro y duro. A mí me enseñaron eso desde que estaba en la primaria. Y ya es parte del pensum. Gracias a Dios por los principios que aprendí en casa, si no, ¿dónde estaría? Y por eso hemos conocido hasta hijos de pastores que cuando llegaron a la universidad se volvieron ateos. Se dice que de cada 10 que entran a la universidad, 7 terminan siendo ateos o agnósticos y dudan de la Biblia por todo lo que les dicen en esos lugares. ¿Por qué? Porque no tenían bases netamente bíblicas. Por eso les decía que había 3 puntos básicos para interpretar correctamente la Biblia. Por ejemplo, el contexto. El contexto importa. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque si alguien viene a la Biblia con un lente secularista, ateo, pro queer, pro homosexualismo, pro aborto, pro recasamiento, pro cualquier doctrina rara, en la Biblia va, según él, a encontrar la respuesta a esa idea. Por eso es que usted ve, por ejemplo, que los que están de acuerdo con el aborto utilizan un pasaje de la Biblia. Los que están de acuerdo con el matrimonio o la unión y el amor entre hombre y mujer y con mujer utilizan pasajes bíblicos. Los que están de acuerdo con el marxismo, el socialismo, el comunismo y toda esa basura marxista utilizan la Biblia para decir que supuestamente la iglesia primitiva dice que era comunista. Y confunden tener las cosas en común con comunismo. Que el comunismo es antecedido por el socialismo y en el socialismo es el Estado el que impone la redistribución de las riquezas por la fuerza. En la iglesia primitiva no era por la fuerza ni era obligatorio dar. Hasta Ananías y Zafira se les dijo: si ustedes vendieron, podían quedarse con eso. Es decir, no estaban obligados a dar. En el cristianismo nada es obligatorio, deben hacer de corazón y es guiado por el Espíritu Santo. Ni siquiera estaba el Imperio Romano allí metido en el asunto. Pero el punto aquí es que hay que ver el contexto. Una de las cosas que destruye las ideologías que usan hasta la Biblia para atacar a Cristo, a la figura de Cristo, a Dios, a las Escrituras, es conocer el contexto. Segundo, la Biblia se interpreta a sí misma. Generalmente los falsos profetas, los falsos maestros y hasta los ideólogos del mal usan uno que otro texto ahí al azar y dicen: mire, es que Jesús dijo. Y usted va a escuchar a gente en la ONU, gente en los púlpitos presidenciales, políticos y secularistas usando palabras de Jesús. Uno de los discursos, porque hay que reconocerlo, Chávez sí era elocuente, bastante elocuente, y él usaba a Jesús en sus discursos, pero de una manera totalmente pervertida. Entonces, el contexto importa, pero también entender que la Biblia se interpreta a sí misma. No es tome un versículo aquí y ya, hay que conocer qué quería decir, en qué contexto se dijo. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, no fue tomemos un texto aquí ya, no, era un estudio integral, holístico, completo de las escrituras para llegar a una conclusión seria. Dicho de otro modo, es conocer el tema en su totalidad. Algunos, porque ignoran el tema del matrimonio y el divorcio, por ejemplo, terminan aceptando el recasamiento en ciertas causas o en ciertos contextos, porque no tienen un conocimiento completo.
Y así veríamos en cualquier tema. Tercero, dependencia del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, sin el Espíritu Santo, por eso los que niegan el mundo espiritual, no tienen la forma de interpretar correctamente la Biblia. En estos días de la supuesta Semana Santa, usted ve canales como National Geographic, especialmente History Latinoamérica y todos esos, llenos de programas sobre Jesús, la resurrección, los secretos de la Biblia, los secretos ocultos de las Escrituras, pero siempre cuando usted ya entra a fondo es atacando la inspiración bíblica, poniendo en duda a Jesús, siempre es un ataque por todos lados. Es una forma de distorsionar la fe de las personas. Ahora, noten esto. Cuando no se tiene en cuenta esto, entonces los peligros más comunes son sacar textos fuera de contexto, y ahora les voy a poner un ejemplo en esto: interpretaciones emocionales y superficiales, y adaptar la Biblia a la cultura. En vez de eso, la cultura es la que debe someterse a la Biblia. Diga conmigo, la cultura debe someterse a la Biblia. Pero cuando una persona va a la Biblia, aunque recuerde eso, ya hoy en día Satanás no está interesado en quemar Biblias. Sí, no faltará alguno que otro loco, pero normalmente ya no están quemando Biblias. Simplemente la manera más eficaz de destruir la Biblia es hacer que haya más de un cristiano que diga que cree en la Biblia, pero que acepte ciertas partes de la Biblia para su vida dentro de las cuatro paredes del templo, pero que otras partes de la Biblia las haga a un lado para la vida en la sociedad. Diga, no, allá de cosas de afuera no, Dios no tiene nada que decir. Claro que tiene que decir todo, porque Él es el dueño de todo y el Señor de todo el universo. Como escribí yo alguna vez hablando del marxismo. Marxismo propone ideas para traer soluciones materiales, económicas en un universo que es el universo de Dios, pero sin Dios. Él es ateo. Negando a Dios, no puede traer soluciones al universo que está diseñado para regirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, uno de los peores peligros es interpretar la Biblia desde una visión ideológica. Esto significa leerla para justificar ideas humanas, políticas, anti y extrabíblicas, en lugar de comprender lo que Dios realmente enseña. Existen dos corrientes que usan la Biblia para apoyar ideas políticas no bíblicas, es decir, antibíblicas. Número uno, la corriente del denominado evangelio social y la corriente de la teología de la liberación. Los de la corriente del evangelio social y de la teología de la liberación se apoyan en el marxismo. Marx era un personaje ateo que aborrecía la religión, el opio del pueblo le llamaba, y el marxismo como tal es una tesis con base atea que pone mucho énfasis en lo que se llama la supuesta justicia social, que no coincide con la justicia bíblica, en la emancipación o la liberación de los pobres por medio del poder estatal socialista y en la lucha contra la pobreza o las estructuras políticas. En palabras más sencillas, tanto el evangelio social como la teología de la liberación parten de la Biblia, usando alguno que otro pasaje bíblico, para decir: Jesús se preocupaba por los pobres, Jesús quería ayudar a los pobres. Entonces cualquier político, no importa si es de izquierda, si es marxista, si es socialista, si es ateo, si es comunista, con tal que diga que quiere ayudar a los pobres, entonces votemos por él porque pues quiere ayudar a los pobres y Jesús quería ayudar a los pobres. Entonces politizan a Jesús, aparte interpretando mal. Cuando Jesús habla de pobreza, en la gran mayoría de los casos se refería a pobreza espiritual, ni siquiera pobreza económica. Los pobres en espíritu. Ahora, el punto aquí es el siguiente. El punto es que tanto el evangelio social, que predomina en muchas iglesias evangélicas, ellos hacen mucho énfasis en ayudar a los pobres, y por eso usted va a encontrar hasta falsos pastores, como ese señor llamado Saade, que con el cuento de que era pastor apoya al presidente actual. Y muchas personas
Aunque asociaciones evangélicas enteras han dicho, este señor no es pastor, no pertenece, no se confundan, pero él sigue siendo, y hasta las entrevistas le dicen Pastor Saade cuando no lo es. Y su filosofía es tan pagana que él dijo en una ocasión que hasta Petro era el Cristo o el Jesucristo en estos tiempos, el que iba, el Mesías, a salvar nuestra nación. Y mire cómo está la cosa. Entonces, estas personas del evangelio social hablan de justicia social, y justicia social es supuestamente ayudar a quitar los abusos y las personas que han sido socavadas en la sociedad y ayudarlas a través del poder estatal, luchar contra la pobreza, contra las estructuras políticas. Pero aunque estas acciones puedan aparentar ser buenas, no cumplen el propósito central del evangelio. Incluso los teólogos una cosa es teólogo liberal, que es el que niega la inspiración bíblica y niega también la resurrección y que Jesús es Dios, y otra cosa es un teólogo de la liberación, porque también algunos se confunden con eso, ¿no? La teología de la liberación, vemos, si usted estudia un poquito de historia, usted va a encontrar hasta curas que eran guerrilleros con filosofías mezcladas entre marxismo y otra cantidad de ideas raras. Y cuando usted oye a estos personajes, ellos dicen que fueron entrenados por estos personajes, que leyeron sus textos, leyeron sus libros, leyeron su literatura. Y por eso es que cuando un cristiano no tiene una noción 100% bíblica, aunque estas acciones de ellos de supuestamente ayudar a los pobres puede aparentar ser buena, a la luz de la Biblia no cumple con el propósito central del evangelio, que es la salvación a través de Cristo y la transformación del corazón del ser humano sin fomentar odios o luchas de clase como lo hace el germen marxista. El germen marxista es un germen de odio, de división. Yo estaba leyendo el libro de un autor, de un político, que decía que él, en su ignorancia, cuando tuvo lecturas ligeras de quién era el Che Guevara, terminó admirándolo, pero cuando profundizó en la vida de él y la filosofía, terminó alejándose por completo de esa filosofía. Una de las razones por las cuales hasta cristianos siguen al pie de la letra o a pie juntillas muchas filosofías antibíblicas es porque no han estudiado ni siquiera a profundidad lo que ellos piensan. Solo se quedan con lo que se le llaman las palabras mordaza o las palabras superficiales como herramienta de manipulación de la sociedad. Claro, cuando alguien te habla de justicia social, alguien dice, me está hablando de algo bueno. Ayudar a los pobres, me está ayudando bueno. Pero vamos a ver cómo es que se pretende ayudar a los pobres. ¿Y a qué clase de pobres? Y a la luz de la Biblia, Dios nos da una respuesta de todo esto. Ahora, el denominado socialismo cristiano y también la teología de la liberación que predomina en el catolicismo y el socialismo cristiano en algunas iglesias evangélicas, es una corriente política, filosófica e ideológica incompatible con los principios bíblicos, que combina ideas del socialismo ateo con valores del cristianismo. Utiliza palabras de carácter persuasivo que resultan convenientes al momento de su aplicación. Hablan de justicia social en contraposición a la justicia bíblica. Hablan de dignidad humana con tendencias humanistas y materialistas, opuestas al sentido de dignidad humana a la luz de la Biblia. Y hablan de una economía social con visión político-comunista, contraria a la visión de la economía, la caridad, la sociedad y la propiedad según las Escrituras. Es decir, cada una de esas filosofías puede ser destruida cuando se analiza la Biblia completa. Pero ellos dicen, no, es que Dios, también Jesús se preocupó por los pobres, entonces quitémosle a los ricos básicamente para darle a los pobres. Y si hay que usar el poder del gobierno para hacerlo, pues hagámoslo para redistribuir las riquezas. Como dice Cepeda en su discurso, hay necesidad de una redistribución de las riquezas en Colombia. Es una filosofía netamente satánica, netamente demoníaca, que por ejemplo los que conocen un poco de historia saben que ha provocado por lo menos 100 millones de muertos. Entre lo que pasó con Lenin, con Stalin, con las repúblicas socialistas soviéticas, con todas las tiranías que han existido que aplican esas filosofías. Ahora, otro detalle es que he encontrado que ellos emplean expresiones
como opción preferencial por los pobres, igualdad y justicia, y solidaridad y caridad. Suenan bonitas esas expresiones, pero cuando uno las va a analizar a la luz de las Escrituras, no tienen nada de bíblico, nada de moral. Incluso su origen es ateo. Sin embargo, al interpretar la Biblia, lo hace desde una perspectiva socialista, lo que conduce, según esta postura, a interpretaciones erradas para justificar su ideología. De este modo, tergiversa el significado de las palabras y propone un concepto contrario al propósito del cristianismo bíblico. En cada época ha surgido un hombre de Dios o un predicador firme para ser el que va en contra de estas filosofías. En la época de Marx, el reconocidísimo Carlos Spurgeon dijo: no quisiera que intercambiases el oro del cristianismo individual por el metal sin valor del socialismo cristiano. Porque se dio cuenta que habían politizado el cristianismo con una filosofía de base atea. Y es allí donde, cuando vamos a la Biblia, hace un tiempo les enseñaba a mi esposa un poco, y también en el seminario hablábamos sobre ello, de cuál es la forma de ayudar a los pobres bíblica. La forma de ayudar a los pobres bíblica no fomenta el odio ni tampoco la holgazanería. Es decir, es balanceada. No se fomenta el odio entre hay que odiar a los ricos, la lucha de clases que comúnmente se llama, pero tampoco fomenta la holgazanería. En cambio, los modelos socialistas incluidos dentro de la teología de la liberación y el evangelio social y todo lo demás, al final terminan votando, promoviendo, apoyando a personajes que en su tesis, en su base, lo que hacen es fomentar la holgazanería y el odio de clases. Obviamente incompatible con el cristianismo cristiano. Al enfocarse únicamente en lo social o político, con estas filosofías, teología de la liberación, que no es bíblica, evangelio social, hacen de lado el trasfondo espiritual del evangelio. Se corre el riesgo de distorsionar el mensaje de Dios y desviar la atención de su voluntad y propósito eterno, pero sobre todo se impide analizar a fondo lo que la caridad bíblica implica y la ayuda al pobre, distinguiendo entre quien merece ser ayudado y quien no lo merece. En ese modelo filosófico y político, y hoy en día religioso, en un sincretismo de ideas, se dice: ayudemos a los pobres, sí, pero hay que investigar por qué es pobre. ¿Es pobre porque es un vicioso, es un vago, es un holgazán? ¿Es pobre por qué? ¿Es un pobre porque tiene algún problema de que se salió de sus manos, tuvo una pérdida, está enfermo, etcétera? ¿O es solo pobre porque no quiere trabajar? ¿Cuál es la razón de su pobreza? Y en ese sentido, el socialismo, el marxismo y todos estos no contemplan esa noción bíblica. En el modelo bíblico se muestra la importancia de estudiar la caridad y la ayuda al pobre desde el punto de vista bíblico. Distingue entre quien merece ser ayudado y quien no. Pablo mismo decía: pongan en la lista a las viudas que realmente lo son. Es decir, la gente que realmente merece ser ayudada. Pero si es joven o si es una persona que puede trabajar o tiene hijos, que ellos respondan. Es decir, no estaba fomentando un socialismo ni un comunismo en la iglesia. Desde una verdadera visión bíblica que enseña el trabajo, la ética del trabajo, el mérito. Eso es algo que se enseña en el cristianismo. En el paganismo marxista no se estudia el mérito. No, es que los ricos tienen porque son ricos. No se entiende que muchos de ellos son inteligentes para hacer dinero. Hay otros que les dan la misma cantidad y la despilfarran. Hay gente que dice: no, se podrá ayudar a la persona dándole o repartiéndole dinero. Y te pongo un ejemplo sencillo. No es lo mismo una persona que tiene ética de trabajo, que tiene una capacidad impresionante de administración económica y una sabiduría y un conocimiento del manejo del dinero y principios bíblicos. Si se le da $1,000,000, él multiplicará ese dinero. Pero si se le da el mismo $1,000,000 al marihuanero, al bazuquero, al drogadicto, lo mínimo que hará es fumárselos. ¿Por qué? Porque no tiene principio, carácter cristiano, no tiene algo que le ayude a él realmente a darle valor a ese dinero.
En el modelo bíblico se estudia el trabajo, se estudia el mérito, se estudia la responsabilidad y no la dependencia de un estado asistencialista. Por ello, incluso al analizar las problemáticas sociales se requiere una cosmovisión bíblica que guíe nuestra comprensión de gobierno, de economía y de todos los aspectos de la vida. Por eso tomo las frases de Joe Owen, algunos le dicen Joe Owen, de su libro El Evangelio según Marx, con el propósito de despolitizar a Jesús en esta época en que vivimos. Dice: si no buscamos la voluntad de Dios en su palabra sobre cómo debemos pensar acerca de todo, comenzando en el nivel del portador de la imagen individual que cada uno de nosotros es, no funcionaremos como Él quiere en este mundo caído en ningún nivel. La razón por que hay muchas iglesias pro socialismo, pro marxismo, pro comunismo, hay iglesias pro aborto, hay iglesias pro matrimonios del mismo sexo, hay iglesias de todo tipo, es porque muchos, aunque comenzaron supuestamente siendo cristianos, diciendo creo en la Biblia, pero realmente su forma de pensar sobre política, gobierno, sociedad, Biblia, vida, salud, economía, no era bíblica. Y dio como resultado la locura que hoy vemos. ¿Cuáles son las implicaciones entonces para la cosmovisión bíblica? Es que si la Biblia es la autoridad, ¿para cuánto la Biblia es nuestra autoridad? Entonces ella es la que define sobre asuntos como el origen. El origen no lo define Darwin, no lo define Marx, no lo define ni de los problemas económicos, ni de los problemas sociales, ni de la vida misma. No, el origen lo define la Biblia. ¿Quiénes somos según la Biblia? Somos creación de Dios, hombre y mujer, no más, hombre y mujer. A diferencia de los animales y de la naturaleza, Dios creó los cielos físicos y espirituales. No solo físicos, pero también espirituales. La tierra, que es el mundo físico, pero también el infierno y el lago de fuego como lugares de castigo. El problema de la sociedad no es solamente lo material, como diría el marxismo. No, el problema de fondo es el pecado. Por desobediencia, por ambición pecamos y esto nos trae consecuencias. El pecado del hombre y de la mujer afecta a toda la raza humana, independientemente de su color, de su edad, de su nivel intelectual y su estrato. Estas ideologías dividen al ser humano entre colores, entre estratos, ricos y pobres, blancos, negros, indígenas, amarillos. Dividen esto, pero explican desde ese punto de vista los problemas de la humanidad. Y en realidad el problema de la humanidad no es su color de piel, no es su edad, no es su nivel intelectual, no es su estrato, no es si es amarillo, negro, indígena, lo que sea. El problema es que es pecador, da igual si es rico, pobre, blanco, negro, amarillo, indígena. El problema está en el pecado del hombre. Y esto lo dice la palabra de Dios. La solución, ¿quién es? Diga conmigo, solo Cristo. No Marx, no Darwin, ni ningún otro filósofo. Ninguno. Llámese gurú, llámese imán, llámese líder religioso, llámese líder político. La solución a los problemas de la humanidad están en Cristo y en su palabra. Por eso hay que volver a la palabra de Dios como la autoridad y el fundamento de toda realidad. Es la palabra la que define identidad, no las distorsiones del hombre. Según Génesis 1:27, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos creados por Él. No somos producto del azar ni de la evolución. La Biblia es clara en definir eso. Hoy en día no. La gente que sigue a estos supuestamente letrados, pero con doctrinas animales y diabólicas, terminan creyendo, es que ellos al fin y al cabo eran más intelectuales. Y niegan la Biblia como la autoridad. También define la moralidad. Isaías 5:20 dice: hay de los que llaman a lo bueno malo, pero hoy en día por esa distorsión terminan llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno, y una distorsión total. Hoy en día es malo que usted diga que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Se ve como loco, como retrógrada el que está en contra del aborto, el que predica como la Biblia enseña sobre todos los asuntos de la vida. Se los ve como los atrasados de la sociedad. ¿Cuáles entonces son nuestras preguntas finales de reflexión? ¿En qué áreas estamos viviendo según nuestra opinión, aunque seamos cristianos, y no según la palabra de Dios? Porque hay muchos cristianos que se niegan a ir a la palabra de Dios para pensar bíblicamente. ¿Qué influye más en nuestros pensamientos? ¿La Biblia o la cultura? Es bueno que podamos hacer ese análisis.
¿Creemos que la Biblia es realmente suficiente o hay que tener la Biblia y un poquito más? A ver, entonces veamos qué dicen los demás. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo comprobamos eso? Leyendo más a Marx o a Darwin, o leyendo y estudiando seriamente la palabra de Dios. No, es que vamos a ver, si vamos a hablar de política, pues veamos qué dice Petro. No, vamos a ver qué dice Cristo. No, vamos a ver qué dice fulano. No, vamos a ver qué dice Cristo. Si vamos a hablar de ciencias naturales, pues veamos qué dice Darwin. No, qué dice Cristo. ¿Y dónde lo dice? En su palabra. Hay que amar más la palabra de Dios. Hay que volvernos más a la palabra de Dios. ¿Cuál es la conclusión entonces? Toda cosmovisión comienza con una pregunta clave: ¿quién tiene la autoridad para definir la verdad? Si para nosotros es la palabra, es Dios y su palabra, entonces nuestra forma de ver todas las áreas de la vida da exactamente igual si lo dice el más letrado de los más letrados, pero si lo que dice no es bíblico, rechazado rotundamente. ¿Quién tiene la autoridad? Si es el hombre, te volverás secularista, relativista, humanista. Si son los espíritus o el mundo espiritual, te volverás animista. Pero si es Dios, entonces cristianismo bíblico, verdad firme y vida con propósito. Mateo 7, 24 al 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es la palabra. El hombre que edifica sobre la roca es presentado como prudente o sensato. La palabra de Dios es roca firme sobre la cual debemos edificar nuestra vida y nuestra cosmovisión. Por eso, mis hermanos, nunca tema hablar de ningún tema si está seguro que lo que usted está hablando es bíblico. No le dé temor, no le dé vergüenza, háblelo si lo que usted está hablando es bíblico y lo ha estudiado. Póngase de pie y quiero que escuche esta frase: la Biblia no se adapta a nuestra forma de ver el mundo. Nosotros ajustamos nuestra visión del mundo a la Biblia. No es un libro que se adapta a la cultura, a la sociedad, a la interpretación de cada quien, porque no somos relativistas. Nosotros creemos que la Biblia es la máxima autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Y por esa razón, aunque el evangelio social, aunque los teólogos de la liberación, se oye bonito su discurso, y algunos promovieron hasta revoluciones para disque emancipar y liberar a los pobres, pero ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico enseña que hay que ayudar a los pobres, pero integralmente, no solo en lo económico, sino en lo espiritual primeramente, en formar su carácter y su ética de trabajo, de esfuerzo, de emprendimiento, de provisión, enseñarle principios bíblicos de prosperidad, enseñarle a esa persona a tener méritos. Es decir, la Biblia realmente da una respuesta completa. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar las respuestas más completas que ninguna filosofía, ningún libro, ningún intelectual podrá dar. Y además, que dar respuestas completas da respuestas certeras, respuestas reales, verificables, verídicas. Por eso, hoy en esta tercera y última parte de esta introducción que se llama la autoridad de la palabra de Dios como fundamento de la realidad, en estos 3 mensajes, en estas 3 primeras etapas, pude por lo menos dejar una base para lo que seguiremos hablando. Mi meta es 12 sesiones por tema, para por lo menos ir cubriendo diferentes otros temas, pero en esta ocasión quisimos partir de allí. ¿Cómo es nuestra cosmovisión de la vida? ¿Es humanista o es una mezcla entre humanismo bíblico? ¿Es secularista o es una mezcla entre bíblico-secularista? ¿Es atea o es una mezcla entre bíblico-atea? Porque también los hay. El propósito de Dios es que sea 100% bíblica. El plan de Satanás es que tú creas lo que creas con tal de que no creas la verdad de Dios. Por eso, qué bueno que podamos orar
porque es cierto, esto no solamente es algo intelectual, sino algo espiritual. Detrás de todo esto no solamente hay confusiones intelectuales, sino morales y espirituales. Satanás está distorsionando a muchos y por eso quiero que oremos los unos por los otros. Señor, te damos gracias una vez más. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque nos has permitido llegar a este cierre de esta etapa de inicio de esta serie sobre cosmovisión cristiana. Yo te pido, Dios, que en esta congregación y desde aquí muchos más que puedan ser alcanzados, no solamente a través de los audios, las grabaciones, sino en el voz a voz, en la enseñanza, en la transmisión de los principios aprendidos a través de nuestros hermanos, Señor. Muchos otros puedan ser aclarados y puedan ser llevados a la luz de la palabra, de manera que sea tu palabra la verdad que guía, que rige nuestra vida, que se cumpla la palabra que dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Y que esta palabra, Señor, es la que limpia nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el cristiano su mente? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará la iglesia su forma de ver la vida? Su filosofía, su cosmovisión en este tiempo de tantas mentiras que Satanás ofrece, volviendo a las verdades de la palabra de Dios y promulgándolas sin ningún temor y sin ningún temblor. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos esta iglesia y declaramos que levantas una generación que ama tu verdad, vive tu verdad, proclama tu verdad, defiende tu verdad. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios.